Buenos días, tardes o noches amigos, aquí su anfitrión de las marionetas favorito, Puppet Fanfics, con un mundo para presentar, donde lo sobrenatural y lo inexplicable convergen, las calles están llenas de secretos y los ecos de maldiciones resuenan entre las sombras. Entre exorcistas que manejan energía maldita y adolescentes enfrentados a lo desconocido, lo paranormal y aquello que es fuera de este mundo, un titiritero solitario recorre el borde de ambos mundos, transformándose en una figura temida y admirada a partes iguales. Al igual que otros fics, saben la temática, pero en este mundo, este titiritero, tendrá un cierto poder sumamente especial para él, basado en un manhwa, este prota creará sus propios objetos malditos con poderes y pasivas únicas. Por ejemplo, que con su energía maldita y su mente le dé orden a un objeto como un cubo de tierra, cuya apariencia es tan simple como engañosa, siendo la de un bloque cuadrado con pasto encima, nada del otro mundo, pero realmente es el objeto más poderoso jamás creado y que estará a poder de nuestro prota. Este objeto le otorga la capacidad temporal de alterar las cosas, obteniendo materiales de la nada, inventario casi infinito, construyendo armas, herramientas e estructuras que combinan tecnología y energía maldita. Además de poderes de Gachiakuta para darle un power-up al prota de paso para este mundo. Shoji, será el nombre de nuestro prota, es un maestro del control, manipulando hilos imbuidos con energía maldita para dar vida a sus marionetas. Estas no son simples herramientas. Son obras de arte mortales, cada una más aterradora que la anterior. Quién sabe lo que deparará para nuestros protas en este mundo y los secretos a desentrañar. Sin más, espero que les guste. Los personajes junto con las series y animes que aparecerán en el fic, no son de mi pertenencia, todos los créditos a sus respectivos creadores, más la trama y títeres presentando son de mi propiedad. Sin más, esto es The Exorcist Puppeteer. Prólogo. Esta historia inicia, después de verse la escena de un trágico accidente de choque, donde solo vemos la escena del camión, venir frente a la cámara y después del choque, solo oscuridad. La oscuridad era absoluta. Sentía que mi cuerpo flotaba en un vacío interminable, sin peso, sin tiempo. Un momento antes, recuerdo el impacto del automóvil, el crujir del metal y el dolor abrasador que me atravesó. Y luego, nada. No siento nada, murmuraba para mis adentros en esos momentos estando en el vacío de la oscuridad. De repente, una luz brillante rompió la negrura, una presencia inmensa y apacible se materializó ante mí, no sabía cómo describirlo bien, pero, sus ojos eran como estrellas, infinitos y llenos de sabiduría en mi opinión, sabía, sin necesidad de palabras, que estaba ante una entidad divina. ¿Ese es Dios? Era la pregunta que me hacía en esos momentos. ¿Dónde estoy? Mi voz sonaba pequeña y lejana, casi como si no fuera mía. Pensando que nadie respondería en esos momentos, alguien habló. Estás en el umbral entre la vida y la muerte, respondió la figura con una voz que resonaba como el eco de 1000 susurros. Fue lo único que mis cuerdas vocales pronunciaron sin poder controlarlas. Pero tu tiempo en tu mundo ha terminado, has fallecido, decía la deidad, pero no sabía si estaba serio, sereno, era todo un misterio. Intenté asimilar sus palabras, la realidad de mi muerte, quería llorar, claramente, no volvería a ver a mi madre o padre, pero, porque no puedo, porque no siento, mis emociones. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, lo único que podía usar como emoción por el momento. Tienes solo una oportunidad, dijo la entidad, sus ojos brillando con una luz misteriosa. ¿Oportunidad? Respondería sin emoción nuestro prota. Una oportunidad para renacer en un mundo diferente, ya que créeme, vi tu vida y no fue la gran cosa como pensaba, más bien, otro humano más de la sociedad trabajando para los grandes humanos con más recursos, una vida sin dudas aburrida, pero descuida, uno donde los destinos de 3 universos se entrelazan. Creo que los conoces bien, ya que fueron animes cuando estabas vivo. Javier solo levanta la cabeza algo más interesado. Los mundos, son el mundo de Dandadan, Jujutsu Kaisen, y otros animes, pero con más atributos por la combinación de esos mundos que creo que te gustarán, decía la deidad. Mi mente se llenó de imágenes de esos mundos, no evitando el que mi parte otaku despertase. Las batallas épicas, los guerreros poderosos, los demonios y monstruos de mazmorras. Era una oferta increíble, una segunda oportunidad para vivir una vida extraordinaria. Pero, ¿por qué yo? Diría el prota curioso ante tal oferta.
1. Porque tienes un potencial único con esa imaginación que haces en tus vídeos, antes de ponerte a ser esclavo de la sociedad, ya que conoces bien esos animes como otros, lo sé por tus escrituras de mundo, o fanfics como les dices tú, explicó la entidad. Claro, antes era youtuber que solo subía fanfics, para poder vivir en diferentes mundos, alejados casi de la realidad, dije yo. Y por eso, ese mundo es el indicado para ti, un espíritu que puede adaptarse y florecer en medio de los desafíos más oscuros. Pero debes estar preparado, porque tu nueva vida no será fácil, Javier, ya que te espera un camino lleno de peligros y seres sobrenaturales y de otro mundo, pero también de grandeza y poder, claro, todo dependerá de las decisiones que tomes donde una aguja de una brújula imaginaria dictará tu destino, decía la entidad. Al oír esa opción, cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. La promesa de una vida llena de propósito y aventura era irresistible. A pesar de los peligros, no hay que olvidar que ahí se forman aliados. Acepto, dije finalmente, con una determinación que surgía desde lo más profundo de mi ser, o de mi espíritu más bien. Muy bien, pero antes de que vayas, hay algo más, continuó la entidad. ¿Y eso sería? Decía curioso pero más interesado. Te concederé 5 deseos, debido al mundo, fusionado con los mundos a los cuales irás y el nivel de peligrosidad, para que dures al menos 2 días, decía la entidad. Cosa que eso saca una gota de sudor a Javier de entender lo peligroso que sería. Usa estos deseos sabiamente, pues determinarán tu destino en este nuevo mundo, dijo la deidad dándome ese privilegio. Mi mente comenzó a correr, considerando las posibilidades. Finalmente, hablé, ya sabiendo cuáles serían mis deseos. Bien, si esas son todas las condiciones, entonces, decía en un suspiro, pensativo de mis deseos. Primer deseo. Quiero tener el conocimiento y dominio de la mente científica y proyectos de Mayuri y el científico de Bleach, decía Javier serio. La entidad asintió, y sentí una calidez fluir a través de mí. Wow, ¿así se siente que se te cumpla un deseo? Preguntaría ante esa sensación. Sí, ve acostumbrándote, que quedan solo 4, decía la entidad mostrando la cantidad con sus dedos. Segundo deseo. Quiero poseer una energía maldita nivel Sukuna, pero que mi cuerpo pueda soportar, pediría Javier. Jojojo, esto sí será divertido, decía la entidad cumpliendo ese otro deseo. De nuevo, la entidad asintió, y pude ver de la nada, un poderoso poder correr por mis venas, a la par que la energía azul emanaba de sus manos y cuerpo. Así se sentía el poder. Bien, como tercer deseo. Quiero una fuente de chakra suprema, nivel zorro de las 9 colas, pero además, junto a una fuente de la energía maldita, además de saber cómo entrenarlas al reencarnar, decía en eso. Los ojos de la entidad brillaron más intensamente, y sentí un poder latente en mi cuerpo, una energía que sentía que podía hacer cualquier jutsu o técnica maldita. Sigue, ordenó la entidad. Cuarto deseo. Quiero el poder proveniente de un Mano Isekai, una persona llamada Aru, quien posee la habilidad de crear y dar habilidades a objetos como malditos, además de poder usar los jinkis como lo hace Rudo del manga Gachiakuta con sus guantes. Eso quiero yo y de cómo usarlos, decía seriamente a ese poder que me vendría genial. La deidad volvió a hacer lo mismo, a lo que sentí mi cuerpo volverse más fuerte, en conocimientos, además de verse como de mi mano, obtenía la habilidad de crear objetos malditos, a personas como Toji les gustaría esta habilidad. Es increíble, decía viendo todas las cosas que podía maldecir y de esa forma beneficiarme. No pierdas el tiempo, chico, tan solo ahí queda un deseo, decía la entidad de brazos cruzados. Y ahora, el último deseo, decía serio en esos momentos. Quinto deseo. Quiero tener la habilidad y conocimientos de la alquimia equivalente, claro, los conocimientos de la verdad para poder hacer la transmutación equivalente, decía Javier. La entidad sonrió y asintió por última vez, y sentí que un raro poder provenir de mí en esos momentos. Está hecho, y descuida, la verdad no sabrá de este pequeño acto de ambos, pero te aconsejo jamás hacer la transmutación humana, si no será peor para ti, dijo la entidad cumpliendo los deseos de un aplauso, pero con una advertencia. No te defraudaré, decía arrollándome al saber que sería la última vez que vería a la entidad. La entidad asintió, y de repente, la luz se intensificó, envolviéndome por completo. Sentí como si mi alma fuera arrastrada por una corriente poderosa, moviéndose a través del tiempo y el espacio.
Y luego, de golpe, todo cambió. Ese fue un breve flashback de cómo pasamos de una muerte, un salón, una entidad cóstima que me dio una segunda oportunidad en un mundo combinado. A esto. Ubicación, desconocida. Más específicamente en una especie de callejón oscuro, aun con el tiempo siendo de día por la posición del sol. Abrí los ojos lentamente. Mi cuerpo descansaba sobre el suelo frío y húmedo de un callejón. Estaba rodeado por las sombras de los altos edificios de Tokio. El aire estaba impregnado de humedad y un leve olor a óxido. Intenté levantarme y, al hacerlo, noté algo extraño, mi cuerpo se sentía más ligero y pequeño, pero a la vez, más fuerte. ¿Qué diablos? Murmuré para mí mismo, parándome del sucio suelo, viendo de paso mi vestimenta, parecía casi como la de un vagabundo. Quitando eso de lado, viendo una tubería vieja de canaleta gotear cerca, caminé hacia un charco que se habría formado y vi mi reflejo. Un chico de 12 años me devolvió la mirada. Tenía el cabello corto, negro con mechones plateados que brillaban débilmente bajo la luz de una farola. Sus ojos, mis ojos, eran de un azul profundo, como si el océano y el cielo se hubieran mezclado. Mi piel era clara, con una cicatriz fina cruzando mi ceja derecha, dándome una apariencia madura para mi edad. Vestía ropa sencilla. Un suéter gris con capucha, pantalones oscuros algo desgastados y zapatillas deportivas. Pero lo que más llamaba la atención era el brazalete en mi muñeca izquierda, el cual contenía el poder del cubo. ¿Así que este soy yo ahora? Murmuré, alzando una ceja, confundido por la edad en que me había traído la entidad. Miré alrededor. Las calles estaban extrañamente desiertas. Sin embargo, un leve susurro en el viento hizo que mi piel se erizara. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de energía sobrenatural llenaba el aire. Como dijo el dicho de una famosa serie, ¡ay qué miedo yo me voy!, decía cómicamente para después salir al exterior. Así saliendo por el callejón hacia la luz, y al hacerlo, vería lo siguiente. Las calles que se extendían frente a él eran un reflejo de Tokio, se podía notar debido a las decoraciones que tenía, ya que antes de morir, uno de mis sueños era de visitar este país en un viaje, pero por mi muerte, ese sueño jamás se cumplió hasta ahora, la ciudad que había visto en innumerables documentales, películas y animes. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto, como si el tiempo y la realidad se hubieran distorsionado. Es como el Japón que se veía en vídeos o en imágenes de Google Maps, pero, no sé, siento un aire diferente, decía curioso viendo las cosas a mi alrededor. A lo lejos, veía una mezcla de edificios modernos y antiguos, algunos de ellos de múltiples pisos, con paredes de vidrio y acero que reflejaban la luz del sol, mientras otros eran estructuras más antiguas, de madera y ladrillo, con techos curvos y adornos tradicionales. La ciudad parecía viva, llena de contrastes, pero el silencio en las calles era inquietante. No había el bullicio constante de personas que uno esperaría de una ciudad como Tokio. Las aceras estaban solitarias, sin los habituales transeúntes corriendo de un lado a otro, sin las conversaciones animadas de los grupos de amigos o el ruido de las tiendas y restaurantes. Las tiendas estaban cerradas, las puertas de los establecimientos de ramen, tiendas de gadgets y centros comerciales estaban vacías. Los pocos vehículos que circulaban eran taxis antiguos de colores brillantes que pasaban a gran velocidad, y en las calles más alejadas, los buses urbanos de aspecto envejecido se detenían sin apenas pasajeros. En cuanto al clima, la ciudad estaba sumida en una extraña bruma. Aunque el sol todavía brillaba alto, su luz parecía tenue, difusa, como si estuviera filtrada por una niebla invisible. A pesar de ser de día, una sombra extraña recorría el ambiente, como si el cielo estuviera por oscurecerse en cualquier momento. La humedad estaba en el aire, y el viento soplaba débilmente, arrastrando hojas secas de árboles que se alineaban en las esquinas de las calles. En simples palabras, este lugar es hermoso, decía Javier viendo sus alrededores. Caminó lentamente por el callejón, mirando hacia los edificios que lo rodeaban. Las paredes de ladrillo de los edificios estaban cubiertas con anuncios publicitarios en colores vibrantes, la mayoría en japonés, aunque algunas frases eran reconocibles por él. El cartel de una tienda de tecnología anunciaba las últimas novedades en dispositivos, y cerca de una esquina, había un pequeño bar que parecía abandonado, con las luces de neón parpadeando débilmente. Se acercó al borde de la calle, y lo que vio lo dejó atónito.
En la distancia, las avenidas anchas de la ciudad se extendían hacia el horizonte, las calles cubiertas con hojas caídas y charcos de agua de la lluvia reciente. La arquitectura japonesa era evidente. Pequeñas tiendas de ramen con mesas al aire libre, farolas tradicionales de hierro fundido, y una sensación palpable de modernidad fusionada con lo ancestral. A lo lejos, el sonido distante de una campana resonaba, probablemente desde algún templo cercano, mezclándose con el ruido de un tren que pasaba en la línea elevada. Maravillándose más y más por la zona donde se encontraba, queriendo investigar más. Al cruzar una esquina, Javier observó un cartel enorme que anunciaba el evento de un torneo de artes marciales. Era extraño, ya que los anuncios de estas competiciones eran algo que había visto en sus fanfics, pero nunca creyó que serían parte de la realidad. En la esquina, un grupo de personas pasó caminando, pero lo que más le llamó la atención fue la apariencia de ellos. La mayoría vestía ropa moderna, pero con toques tradicionales. Un joven con un kimono de color oscuro se cruzó en su camino, seguido por un hombre que llevaba un extraño casco y una capa, como si fuera un guerrero de épocas pasadas. Las mujeres llevaban atuendos simples, pero de una elegancia sutil, que contrastaba con las prendas más informales de los transeúntes. ¿Serán acaso actores circenses de un circo japonés? Pensaba curioso en esos momentos. Qué equivocado estaba. Antes de dar un paso, un brillo se haría encima de la cabeza de Javier. Fue lo único que dijo antes que algo, o mejor dicho, alguien le cayese en la cabeza. Y como si fuera una sincronización, la cabeza de ese chico cae en la de Javier. «Ouch», decía cómicamente Javier cayendo de cara al suelo con esa persona cómicamente, ambos infantes aparentemente. «Ay, ay, ay», decía el otro infante que cayó del cielo. Oye, ¿que acaso es común aquí caerse del cielo?, decía Javier tocándose la cabeza. No te enojes conmigo, ya que aunque no lo creas, cierta persona me arrojó desde arriba, respondió el otro niño al sobarse la cabeza. Espera, ¿persona o entidad?, preguntaría Javier. Espera, ¿acaso tú?, decía el otro sorprendido. Eres un reencarnado, decían ambos al mismo tiempo, apuntando cómicamente. Alto ahí, si eres lo que eres, quiero saber quién eres tú, antes de venir aquí, decía aquel niño. Me llamo, se me olvidó, bueno, llámame Shoji Ryomen, decía Javier cambiándose el nombre. Ya veo, tú tampoco sabes tu nombre, en ese caso, llámame Bash Yorozu, decía el otro con el nuevo nombre. Pero en eso, se dan cuenta de algo. Espera, ¿dijiste que tu apellido es Ryomen?, preguntaría Bash. Un momento, ¿tu apellido es Yorozu?, decía Shoji ahora sí escuchando bien. Lo confirma, eres un reencarnado como yo, solo otra persona de otro mundo se le ocurría apellidos otakus como los que usamos, decía Shoji. Si lo piensas bien, creo que al tener esos apellidos, estamos relacionados con ciertos personajes, decía Bash algo incómodo. Sí, mi abuelito prácticamente es uno que deja embarazada a la abuela y se va a comprar cigarros malditos, decía Shoji de la ironía. Ni que lo digas, en mi caso, mi madre es una perra, que me dejó por ser una carga, respondió Bash. Bien, Bash, como veo que ambos somos reencarnados, además de niños, supongo que también tienes 5 deseos como yo, ¿no? Por ello propongo una alianza para sobrevivir a esta temprana edad y a aprender a usar nuestros poderes, decía Shoji de esa idea. No hay problema, en ese caso, lo primero es buscar un lugar para poder descansar, ya que, estamos en la calle, decía Bash. Eso, dime, entre tus deseos ¿qué poder es el más destacable?, preguntaría Shoji. El de Upal Star ha fusionado con Buru, el de Dragon Ball GT, respondió Bash. Eso es interesante, pues bueno, necesitaremos comida y creo que sé de dónde podemos obtenerla, decía Javier apuntando a un basurero. Cosa que ahí ambos fueron y se ve, de un bote de basura, sacar restos de una hamburguesa podrida, un refresco casi vacío, sándwich de pollo o quizás pato con hongos, etc. Ahora puedes probar tus poderes, decía Shoji tapándose la nariz. Espero que pueda usarlo, poseo su conocimiento de cómo usar sus poderes, decía Bash. A lo que apunta con su dedo, concentrándose para canalizar su poder. En eso, su dedo brilla de color rosado y se dispara hacia la comida podrida.
y ahí se ve cómo, los hongos, el mal olor y la podredumbre desaparecen, viéndose ahora deliciosa cómica fresca esperando a ser comida. Javier, para asegurarse, da el primer bocado a la hamburguesa, y al ver que era deliciosa levantó el pulgar, afirmando que era comestible. A lo que Bash empieza a comer al igual que Shoji. Bien, creo que antes de actuar, deberemos de aprender a cómo usar nuestros ñam poderes. En mi caso, tengo la alquimia completa de Full Metal, decía Shoji mientras seguía comiendo. Ya veo, pero recuerda, aún debemos buscar una casa para refugiarnos, decía Bash. Entiendo, Groot, una duda, ¿solo hay comida en esos contenedores o algo más? Preguntaría Shoji. Nada más, ya que solo hay pura basura, respondió Bash. Viejo, se ve que no sabes el dicho, la basura de alguien es el tesoro del otro, decía Shoji terminando de comer, y este salta al basurero, empezando a tirar bolsas. Siendo visto por Bash, a lo que hará Shoji. Ajá, mira, decía Shoji sacando de la basura 3 cosas. Guantes harapientos, gafas de sol rotas y un banano viejo y rasgado. Bash mira a Shoji con cara de palo y después a los objetos. ¿En serio, una duda, lo usaremos esto a nuestro favor, no es así? Preguntaría Bash. Mira y aprende, decía Shoji mientras empezaba a trabajar. Usando uno de sus deseos, palmea sus manos al suelo y genera un círculo de energía de alquimia, donde los 3 objetos se desmoronan, pero al final, emergen de nuevo, actualizados. Como nuevos, decía Shoji como paso 1. Alquimia, espero que sabes manejarla, o si no, no querrás estar invocando a la verdad, decía Bash. No he terminado, decía Shoji para volver a extender sus manos, y de ahí, emerge de sus palmas energía roja que cubre a los 3 objetos, una transformación. Y al terminar, ahora las gafas de sol se veían, y más estilo punk, guantes negros con nudilleras y la cangurera tenía un cierre de dientes filosos, nuevo diseño. Te presento a mis 3 objetos malditos, decía Shoji orgulloso, colocándose guantes, gafas y cangurera. Ok, si son objetos malditos, ¿qué función tiene? Preguntaría Bash. Bueno, el primero, estos guantes malditos fueron creados para poder usar más controlada mi energía maldita y chakra, es como reguladores de poder. Y estas gafas, póntelas, decía Shoji dándole las gafas para que se las pusiese. A lo que se las coloca. Al ver a Shoji brillaba de una forma que lo cegó. Mierda, ¿qué fue eso? Preguntaría Bash sobándose los ojos. Jejeje, son gafas de flujo, ahora estas gafas tienen una maldición que les permite ver el poder espiritual de una persona, mientras más grande sea más poderoso es, además de ver los tenketsu internos, como el clan Hyuga, decía Shoji. Ya veo, póntelos, para que veas cuánto poder tengo, decía Bash a Shoji. Cosa que Shoji lo haría. Ah, mis ojos, decía quemándose los párpados de igualdad. Diablos, me lo veía venir, decía Shoji frotándose los ojos. Así que, poseo cierto nivel alto de poder, supongo que es por lo que respondió Bash lo más lógico. Bien, ¿qué sigue ahora? Preguntaría Shoji recuperado y guardando las gafas. Primero, hay que analizar nuestra situación, primero lo primero, es este mundo y exactamente cuál, respondió Bash. Estruendo. De la nada cerca de ellos se escucha una especie de pelito y al ambos asomarse, ven como personas con trajes, y usando poderes combatían contra una especie de ser, similar a una babosa que lanza ácido. Llama loco pero eso parece un Kaijin, decía Shoji apuntando a la enorme babosa. Kaijin, espera, ¿estamos en ese mundo? ¿El de One Punch Man? Preguntaría Bash algo nervioso. Diría que sí, pero si es así, porque hay un sujeto que, decía Shoji apuntando al cielo. Viéndose como alguien se columpiaba de los techos, con traje de gabardina oscura con un pañuelo negro con antifas y nudilleras en sus manos. Y se lanza contra el Kaijin, dándole un poderoso puñetazo en la cabeza, que parece que le reinició el Windows. La escena parecía épica para ambos, hasta que se desequilibra y cae cómicamente a bolsas de basura cerca de ellos. Cosa que Shoji y Bash ponen caras de palo con gotas de sudor. Esto es... un vigilante. Decía ambos. Jejeje, y eso no es todo, gritaría aquel sujeto levantándose de las bolsas de basura, dispuesto a volver a pelear.
Ahí está anciano, por poco y se lastima la espalda, decía alguien más que apareció, pero, ambos verían cómo se deslizaba usando manos y piernas y, usaba una sudadera con mechones alzado y cubrebocas. ¿Qué clase de traje es ese? Creo que la tienda de disfraces estaba cerrada, susurra Shoji sudando. Pero Bash no diría nada, ya que al ver a los dos, los reconocería. Novato, ¿no ves que esto es trabajo? Si molemos a golpes a ese Kaijin, quedará tan adolorido que dirá lo que necesitamos, decía el hombre golpeando sus nudilleras y sacando chispas. En eso, el chico que posee ropa parecida al de Olmig, vería que cerca de Knuckleduster, está unos infantes. Sensei. ¿Se dio cuenta que tras de usted hay dos niños, no? Dijo el sujeto de traje Olmig apuntando tras de él. Haciendo que el mencionado se dé la vuelta y ahí estaba, unos niños que no se percató de su presencia. Hola, decían ambos saludando. Cuidado. Gritarían los héroes lleno al ver que ese Kaijin estaría más furioso por el golpe de Knuckleduster marcado en su cabeza, empezando a destruir los edificios alrededor. Diablos, decía Koichi mientras se ajustaba el traje, y usando su kosei a gran velocidad se desliza, tomando a ambos infantes con un brazo para mantenerlos a salvo. Al ver el Kaijin, los dos niños se verían y harían un asentimiento. Y de repente de una velocidad, Bash aparece enfrente del Kaijin y de un golpe, le da en el centro del rostro. ¡Ah! Exclaman todos los presentes al ver eso ante sus ojos, de paso, el Kaijin cae de espaldas de un estruendo. En eso, Knuckleduster se acerca a Koichi y le toma del hombro. Dime si estoy despierto o como carajos un mocoso menor hizo tal cosa, pediría Knuckleduster. No, igualmente estoy sorprendido, ese niño posee una fuerza increíble, decía el chico vigilante. Mi turno, gritaría al pequeño Shoji colocando sus manos al suelo. Cosa que de ahí todo empieza a temblar fuertemente, y del suelo, enormes picos de roca serían disparados. Y de esa forma el Kaijin es empalado de todo el cuerpo, de forma grotesca, acabando con él antes de levantarse. Tete, decía Shoji alzando el pulgar al ver que terminó. El lugar había quedado en silencio absoluto, dos simples niños habrían logrado no lo que dos héroes o dos vigilantes hicieron a tiempo. Pero en eso, esos infantes, deciden huir de la escena, ya que no era conveniente quedarse por más tiempo. A lo que Bash toma a Shoji y se va corriendo a una velocidad. Pero de la nada, ambos niños serían sujetados del cuerpo por alguien. ¡Ey! ¿Qué es esto? Decía Bash tratando de huir. ¿A dónde creen que van niños? Tienen muchas preguntas que responder, decía Knuckleduster quien los tomaría sin previsto. Sensei, son niños no los apretuje, decía Koichi acercándose. Los demás héroes al ver esa escena, mal pensarían la situación. Oh no, el puño esquizofrénico es pedófilo, exclamaría un héroe de relleno. Lo sabía, no solo le gusta golpear gente sino que tiene fetiches enfermos, decía otro. En eso, Bash hablaría. Oigan, no insulten al héroe O'Clock. Decía Bash en voz alta. Eso dejó en silencio a todos. ¿Qué dijo? Exclamaron los héroes del shock al oír ese nombre. El héroe que desapareció hace años. Pero ese choqueado era Knuckleduster, ¿cómo ese niño sabía que él era ese héroe? En eso, Bash hace su oportunidad y hace su técnica. Escapemos de aquí, grita Shoji colocando sus manos al suelo, generándose un muro entre todos. Yo me encargo, Taiyo-ken. Exclama Bash haciendo cegar a todos y ahí escaparían en ese momento. Momentos después. Cambiamos de escena ahora a unos apartamentos, específicamente uno pequeño en la cima con mucho espacio. Era el ruido producido por un Shoji, siendo revisado de su lengua por el héroe de antes, al igual que Bash. Siendo llevados ahí para, según el viejo de las nudilleras, verificar si no habían tomado nada sospechoso. Oye, ¿para qué la revisión? Preguntaría Bash. ¿Eso lo verifico yo, o es acaso normal que dos jóvenes tengan poderes de esa magnitud? Decía Knuckleduster de brazos cruzados. Pero de paso, miraría a Bash, con seriedad. Perdónenlo, es algo excesivo con respecto a estos temas, aunque sean niños, veo por mi cuenta que son aparentemente poderosos, y sin tener consumido el Trigger, decía Koichi, quien se presentó. En primera, estamos bien, en segunda, no poseemos Kosei, somos Kirkles al 100%, respondió Bash. ¿Qué?
decían ambos con caras de palo al oír eso. Eso es imposible. Entonces, como tú, soltaste esa luz y el otro generaba estructuras al tocar el suelo, ¿qué es eso si no es Kosei?, exclama Knucklebuster. Bien, si quieren saber, primero, responde a mi pregunta, ¿usted es el héroe O'Clock?, preguntaría Bash. ¿O'Clock? ¿Quién es él? Se me hace familiar. ¿Acaso sabe quién es Sensei?, preguntaría Koichi al anciano. Oye tarado, ¿acaso no escuchaste? Él es el héroe O'Clock, aquel héroe que poseía una velocidad increíble, respondió Bash. No miente, sé de él, poseía un Kosei tan rápido que podía vencer a más de 6 villanos en diferentes posiciones a gran velocidad, decía Shoji. ¿Qué? Espere, ¿eso es verdad, Sensei?, decía Koichi al ahora conocido como héroe velocidad. ¿Quién este último? Se tensa y suspira. Acertaste, niño, no sé cómo lo supiste, pero sí, fui una vez ese héroe, hace años, respondió Knucklebuster de esa verdad. Ajá, sabía que tus golpes eran por algo, imitabas aquellos movimientos que hacías peleando contra villanos, decía Shoji. Espere, ¿usted antes fue un héroe? Pero, ¿qué le pasó? ¿Por qué?, decía Koichi queriendo saber más de su mentor. Diría que, por diferentes circunstancias, me hizo que yo me retire de mi carrera de héroe, respondió Knucklebuster serio. ¿Y eso sería?, preguntaría Koichi. Le robaron su Kosei, decía Shoji de forma seria cruzando los brazos, dejando a Koichi con los ojos abiertos. Robar, o sea, alguien, decía Koichi aterrado al pensar en una persona cuyo Kosei sea el de robar otros Kosei. All for one, respondió Bash. Al oír su nombre, Knucklebuster destruiría una lata de cervezas con su mano por la ira. Fui descuidado, confiado, ¿y eso?, exclama Knucklebuster tirando la cerveza a la pared. Me costó todo, mi Kosei, mi carrera, quedé prácticamente en el olvido y ahora reparto golpes a villanos, aún sin poder, decía Knucklebuster suspirando. A lo que Bash dice lo siguiente. Señor, a los Kirkles nos subestiman, y por eso, se lo demuestro, dándole poderes que no son Kosei. ¿Qué dices? ¿Quieres volver a ser O'Clock? Después de todo, lo admiré antes, decía Bash. Espera ahí. ¿Cómo que, volver a ser O'Clock?, preguntaría Knucklebuster confundido. Jejeje, hay una forma de regresarte tu poder, o mejor dicho, darte una variante más poderosa que All for One no podrá robar, decía Shoji forma Mayuri, dejando desconcertado a Koichi y más a Knucklebuster. Si haremos eso, necesitamos unos materiales y un mal clima, decía Bash con una sonrisa. Sonido de truenos. Corrección, algunos materiales, decía Shoji ya que la madre naturaleza los escuchó. No hay tiempo, Shoji, empecemos, haré yo los materiales, tú construye, decía Bash para empezar a transformar las cosas en lo que necesitan para el regreso de O'Clock. Sí, mi trabajo favorito, ustedes quédense atrás, los profesionales nos encargamos, decía Shoji estirando sus dedos y guantes. Si se dan cuenta que, decía Koichi sin terminar. Cállate la cucaracha humana, decía Shoji diciendo mal el nombre de vigilante de Koichi. Jajajaja, la cucaracha humana, jajajaja. Se reiría Knucklebuster de ese sobrenombre de Koichi. Mejor ese que el puño esquizofrénico y ahora pedófilo, recrimina Koichi. ¿Qué dijiste, mocoso?, exclama Knucklebuster de la indignación. Adultos, decía Shoji y Bash negando con la cabeza. Momentos después. Solo 2 horas para esto, decía Shoji secándose el sudor, con herramientas caseras para hacer la maravilla. Ya que lo que habían creado, era una silla con una antena y químicos a su alrededor. Entonces, ¿dices que si me siento a esa máquina con este clima, recuperaré mi Kirk?, decía Knucklebuster con la mano en el mentón. Sí, y no solo eso, tendrás más poder de lo que tenías antes de perder su Kosei, respondió Bash. Y sin más, lo hace sentar en esa silla. ¿Es seguro? ¿Lo probaron antes, no?, preguntaría Koichi sudando. No, pero estamos 50% que será un éxito, decía Shoji mientras se relajaba, dejando en blanco a los dos. ¿Y el otro 50? Preguntaría Koichi. Moriremos todos de una explosión de relámpago, decía Shoji como si nada. No se preocupe, funcionará, respondió Bash.
Sonido de relámpagos, acercándose. Funciona, Bash, el cometa, decía Shoji al ver que estaban en el punto. Bien, atraer un rayo con un papalote, decía Bash haciendo volar el cometa. Ese saben que ahora que lo pienso, debería, decía Knucklebuster sin terminar. Ya que un relámpago golpea el cometa y de paso, la máquina se enciende, envolviendo a Knucklebuster. ¡Ah! Grita Knucklebuster al recibir ese relámpago. Oh carajo, debo colocar la batería de material oscura, y eso que tuve el trabajo de crearla, decía Bash. Y sin dudar recibiendo los relámpagos en su cuerpo. Te ayudo amigo, decía Shoji tocando a Bash igualmente, recibiendo esos rayos para recibir la descarga igual. Y ahí, coloca el dispositivo con materia oscura. Y de un proceso, de la nada todo explota, mandando a volar a los infantes y al mismo Koichi dentro de su casita apartamento. Pero desde la perspectiva de Knucklebuster, solo vería lo que sería, cámara lenta, era, como usaba su Kosei. Todo a su alrededor, era demasiado lento. Y sin que lo espere, su cuerpo fue rodeado de rayos amarillos. Y ahí los vería, como en esa explosión, Bash, Shoji y hasta Koichi se movían lentos en su caída de la explosión, por lo cual decide actuar. Y con su fuerza, más su nuevo poder, se liberaría de sus ataduras y a una gran velocidad, se mueve para atrapar a los tres y ponerlos a salvo a cada uno. Y los tres, verían que no tocaron el suelo. ¿Qué carajos pasó? Decían los tres confundidos al ver que en un segundo estaban dentro y la puerta cerrada. Y en un destello eléctrico, aparecería Knucklebuster. Pero estaría con rayos en su cuerpo. Ah. ¿Es ese sensei usted? Decía Koichi choqueado de ver que, su sensei ahora se movió en un destello de velocidad. Sí, es como mi Kosei, pero en vez que mi mente me permitía ver todo lento, puedo moverme a grandes velocidades, decía Knucklebuster sorprendido de que ahora tenga poderes. Jajaja, felicidades señor Knucklebuster, o mejor dicho O'Clock, ahora volvió a ser el velocista que fue antes, decía Shoji. Y espero que aún conserva su antiguo traje, ¿no? Preguntaría Bash. Pero en segundos ambos niños son tomados de un abrazo y apachurrados cómicamente por el héroe. ¡Ah! ¿Qué pasa? Grita Bash del pánico. Abuelita, ¿eres tú? Preguntaría Shoji color morado. Jajaja, ustedes mocosos, son ángeles caídos del cielo, no sé cómo agradecerles que me hayan devuelto aquello que perdí, decía O'Clock en el apachurrón. Ese sensei, se están poniendo morados, decía Koichi en pánico al ver que apenas movían y sus rostros estaban morados. A lo que los sueltan a ambos y recuperarían el aliento. Jadeo, por poco y, jadeo, me voy con San Pedro, decía Bash al casi perder el aire. Pero el cuerpo de Shoji estaba inerte, y su alma estaba ascendiendo al cielo. No, el alma de Shoji, decía Bash tomando el alma de Shoji y se lo regresa a su cuerpo. En eso Knucklebuster lo regresa a su modo. Golpe al abdomen. ¡Puah! ¡Ah! Esto es peor que la muerte, va, decía Shoji cómicamente cayendo. Ya volvió, con eso basta, decía Bash al de tener que le rompa unas cuantas costillas. Momentos después. Una vez recuperado, Knucklebuster vería sus manos y sí, no paraba de vibrar de vez en cuando. Bueno, antes de casi matarme, diría que ahora posee un poder mucho mejor que su Kosei de antes ya que está en presencia de lo que llamamos Bash y yo, la fuerza de velocidad, decía Shoji. Y en eso explican de qué se trata y que Knucklebuster lo poseía en su cuerpo. Vaya, esto es, wow, no sé qué decir, decía Knucklebuster sintiendo toda esa energía en su cuerpo. Pero ten cuidado, con tu nuevo poder, si vas a una velocidad inconmensurable, podrías de hacer algo que no puedas controlar, decía Bash. Eso creo que ahora sí podría retomar en ser un héroe pero, lo dejo por ahora, ya que debo entrenar a Koichi para ser un verdadero héroe, decía Knucklebuster más animado. Y una cosa más, es posible, que con tu poder, puedas llegar a lugares lejanos en cuestión de minutos, respondió Bash. Sí, oigan, una duda, ¿tienen acaso dónde vivir, sus padres? Pregunta Knucklebuster. Ese es el punto, ¿por qué crees que estábamos en la calle? Preguntaría Bash. Bueno, si es así, porque ambos no se quedan, no creo que Koichi tenga problemas en aceptar más gente con él, decía Knucklebuster. ¿Qué dices? Exclama Koichi al usarlo como un refugio.
Oye, ¿así trata a tus compañeros de entrenamiento Koichi? Decía Knucklebuster de su reacción. Pero, decía Koichi. Podemos trabajar y pagar más alquiler, ofrece Shoji viendo a Bash. Y si tienes dudas, aquí está la paga, decía Bash mostrando unas pepitas de oro. En eso Koichi cambia su postura. ¿Quieren los colchones inflables? Decía este sonriendo. Bien, algo más, no saben, pero no solo somos dos viviendo aquí, sino que hay una más y ella es de las peores, decía Knucklebuster. ¿Por qué? Preguntaría Shoji. Ni que fuera una demonio en sí, decía Bash. En eso alguien abriría la puerta de Westruendo, aparentemente siendo una chica con traje expandex negro, cabello rosado en coletas con antifaz y traje de demonio. ¡Ah! Exclama ambos al asustarse de imprevisto. Ah, este es el peor día. Primero interrumpen mi show, después no llevé mi cartera para pagar en transporte y ahora llueve. ¿Quieren chocolate caliente? Llora aquella chica siendo aparentemente la tercera, Kazuo Aneyama / Pop Step. Hola, saludaría Bash a la desconocida. Ah. Oigan, ¿qué hacen dos mocosos aquí? ¿Acaso están interrogando niños ahora? Recrimina la chica a ambos adultos. ¡Ah, una zorra! Exclama Shoji del pánico. ¿Cómo me llamaste? Mocoso del demonio. Grita Kazuo al ser llamado una zorra. ¡Y! Exclama Shoji escapando de la mojada vigilante. Ven aquí. Exclama Kazuo. Pero un destello la detiene y se para en otro lugar. Ya cálmate Pop, ellos son aliados no enemigos, decía Knucklebuster usando su velocidad. ¿Pero qué? Viejo, ¿cómo hiciste eso? Decía Kazuo sorprendida. Jejeje, siéntate, hay mucho que charlar, decía Knucklebuster riendo. Salto de tiempo. En esos minutos, Knucklebuster y Koichi explica sobre estos niños y lo que hicieron por el mencionado, y ahora cuenta con super velocidad. De esa forma, por así decirlo, ambos se unieron al grupo de vigilantes bajo la tutela de Knucklebuster para ser enseñados. Dejando con la mandíbula abierta de lo que acaba de escuchar. A lo que Bash dice lo siguiente. Señor, no sé cuál es su nombre, ya que me es imposible no saber el cómo llamarlo, decía Bash. Jeje, claro, pueden llamarme Iwao Guro, ese es mi nombre, decía Knucklebuster con el nombre de Iwao. A mí llámame Koichi Aimawari, respondió Koichi presentándose. Yo soy Kazuo Aneyama, pero soy Dol, que quede claro, decía Pop Step. ¿Y cuánto paga el OnlyFans? Preguntaría Shoji inocentemente. que no soy zorra mocoso estúpido, Decía Pop con un palo de escoba. Pero su ropa te hace una zorra, respondió Bash. GRRR, ahora sí están, Decía Pop roja de la ira con un palo de hierro. Y ambos solo reaccionan así. No me alcanzará Aas. Grita Bash huyendo. Corre perra, corre. Decía Shoji corriendo. vengan aquí mocosos del diablo, cuando los atrape les daré tantas madrizas que olvidarán el alfabeto, Grita Pop tras de ellos. Cállate. Ni siquiera tienes novio, por eso estás vestida así, para llamar la atención de otros chicos. Decía Bash sin contener sus comentarios. los voy a matar. Exclama Kazuo de la ira. Qué rara familia, ¿no? En fin, sigamos. Después de ese día, como Knucklebuster anunció, empezó el entrenamiento de Koichi, pero con Bash y Shoji con él para entrenar. A lo que Bash aconseja en que si va a fortalecer su Kosei, lo principal es fortalecer físicamente, ya que el cuerpo es el recipiente del poder y un cuerpo débil se puede romper al no contener mucho poder. Pero ambos. Vamos Bash, vamos en 6, decía Shoji con sus bracitos temblando al igual que Bash después de una sesión de 3 sets de 20 lagartijas. Ese sí, hay que terminar esas 100 flexiones, si no, no podremos con esos villanos, decía Bash. Y después. 100. Exclaman ambos agotados, cayendo de cara al suelo. Jejejeje, bien hecho niños, Koichi, aprende de ellos, decía Iwao ante un Koicho que ni siquiera llega a la mitad. Jejeje, sí, unos niños te superan en fuerza, Se burla Pop mientras estaba en su celular. Cosa que Koichi trata de poner más empeño. Una cosa sensei, ¿sabes cómo usar su nueva velocidad? Preguntaría Bash.
Aprendo poco a poco, así que después de entrenar ustedes entrenaré yo, decía Knucklebuster. Bien, ya que debe de aprender el cómo usarlo de forma efectiva, decía Bash. Después de entrenar. Oigan niños, una duda, ¿solo son ambos amigos o tienen más gente? Preguntaría Koichi a ambos infantes. Solo somos nosotros, respondió Bash. Oh, bueno, lo digo para que no convivan con adultos, verán, abajo hay una familia donde hay niñas de su edad para que puedan jugar, lo digo claro para que no pierdan su infancia, decía Koichi. Gracias por ese gesto, pero ya perdimos esa infancia, en el momento que fuimos abandonados, respondió Bash. Sí, ahora solo nos concentramos en el futuro, decía Shoji. Ya veo, pena por ustedes, decía Koichi suspirando ante la terrible vida de ambos infantes. Oye señor, usted puede viajar en el tiempo, ¿lo sabías? Preguntaría Bash. ¿Qué? Decía Knucklebuster incrédulo. Si corres a Mach 2, romperás la barrera del tiempo y el espacio a tal punto de ir al futuro o al pasado, respondió Bash ante lo que un velocista puede hacer. Bien, ahora dime más, decía Iwao más interesado. En eso, explica como que al vibrar a la frecuencia del aire, puede atravesar las paredes, usar los rayos como un arma de ataque y disparar relámpagos al correr cuando genera electricidad. Ah, se me olvidaba, Shoji, podías entregar esto al piso de abajo, se me olvidó regresarle a la señora Yiki su plato de teflón, pediría Koichi. Yo. Decía Shoji al ser demandadero. Vamos, no creo que sea tan malo devolverle, decía Bash. Puf, bien, decía Shoji tomando el plato y bajando al piso indicado por Koichi. Sigo con la explicación de su velocidad, señor Iwao, decía Bash de cómo usar su velocidad. Así se ve como Shoji bajaba las escaleras con el plato entre sus manos, bufando de hacer esta tarea. Siempre yo, se quejaba Shoji llegando al piso 9, apartamento número 24, tocando de paso la puerta. En eso, pases se escuchan y al abrir, aparece una mujer pericastaña de ojos azul celeste y vestido rosado. Hola, ¿en qué te puedo ofrecer? Preguntaría a aquella mujer. Buenas señorita, Yiki, vengo de parte de Koichi, entregarle este plato que le presto, decía Shoji extendiendo el objeto a ella. Oh, veo que es un familiar de Koichi, ¿no? Preguntaría la mujer. Supongo, decía Shoji de forma neutral. Bien, gracias por devolverme el plato, decía la mujer agradecida. Y en eso, una niña se presenta en ese preciso momento. Mamá, tenemos visitas. Preguntaría una niña de cabello verde, piel morena, pero estaba algo subida de peso. Ay, cuando apareció, pensó Shoji sudando. Así es Alex-chan, es familiar de Koichi el vecino si arriba, decía la mujer a la chica llamada Alex sin saber el nombre del prota. Me llamo Shoji, respondería este. Un gusto, Shoji-san, me llamo Alex Yiki. Se presenta Alex a Shoji. En eso, Alex le pregunta una cosa. Dime Shoji-san, ¿te gusta jugar videojuegos? Preguntaría a Alex. ¿Videojuegos? ¿Quién sería tan tonto para odiar a esas maravillas? Decía Shoji, sacando su lado gamer. Vaya, se parece mucho a ti hija, decía la señora Yiki. Sí mamá, ¿podría dejar que entren? Quiero ver qué tan bueno es jugando, pediría Alex a su madre. Solo si Shoji-kun está dispuesto, decía la madre. No veo por qué no, decía Shoji aceptando. Bien. Entra, te presento unos juegos que te podría gustar, decía Alex llevando a su nuevo amigo a jugar videojuegos. Pero al pasar, ven que a su lado pasa otra niña, de pelo rubio y ojos azules con celular, pero esta los ve y solo sigue su camino. No sabía que tenías hermana, decía Shoji a Alex. Digamos, que no nos llevamos bien, por eso su actitud, entre otros, decía Alex al no querer abrir ese tema de conversación. Cosa que así ambos jugarían, doble playera en un juego de guerra. Ambos a la par. No sabía que fueras bueno en esto, decía Alex tecleando los botones de su control de videojuegos. Soy imparable, decía Shoji gamer y así, gana el combate. Gane, exclama de la emoción. Rayos, para la próxima, ganaré esta vez, decía Alex al tener a alguien con quien jugar. Espero ese día, decía Shoji emocionado.
Así, Shoji se va, diciendo que la visitaría para jugar después. Salto de tiempo, 6 años después. En este tiempo, muchas cosas cambiarían para nuestros protas. Ahora con Knuckle Buster en su primer, entrenaría a Shoji, Bash y Koichi de mejor forma, además de avanzar más en su investigación de la venta de dicha droga que corrompe personas. En eso, Bash le pide a su sensei, su traje de O'Clock, para hacerle unas modificaciones, debido a que la talla, sería muy ajustada si lo usa de nuevo y hacerle unas mejoras, para resistir la fricción de su velocidad generada. Y así regresaría O'Clock a la acción. Ya no más puño esquizofrénico ni otro apodo ridículo. En los entrenamientos, Bash y Shoji daban todo de sí, uno para adaptar su cuerpo a sus poderes de chakra y energía maldita y otro a su ki. Pero cuando decidieron ver Mosutafu, vio lo que sería, una escena del típico matón que abusa del más débil. El matón sería Katsuki Bakugou, junto a sus matones y el débil, Izuku Midoriya. Y eso claro, Shoji y Bash no lo soportaron, por lo que con los huevos fuera se irían. Encargar de esos sujetos. La cosa no pintaba bien para ellos. Y no lo fue ya que todo terminó en masacre. Shoji usando su fuerza más sus energías internas dejó al borde de la muerte a los secuaces de Katsuki, un poco más y sería homicidio, brazos rotos, piernas fracturadas, etc. Y no decir del propio musulmán, tenía los brazos dislocados y su cara con marcas de puñetazos de parte de Bash. Así, fueron a ver la condición de aquel que fue golpeado, presentándose como Izuku Midoriya. Ahí preguntaría del por qué no se defendió de esos tres. Y este cuenta que ni tenía Kosei y que Katsuki antes fue su amigo, antes de despertar su Kosei y el descubrir que es Kirkles, no se podía defender ni nada más, pero aún así, quería hacer subsuelo de ser un héroe y salvar a todos con una sonrisa. Cosa que diría que no se rinda en sus sueños y que su amistad con ese tarado, ya no es real y que solo es alguien que le gusta golpear a inocentes. Shoji añade que se despierte y libere de la toxicidad de este engendro. Cosa que Izuku lo pensó, cuando despertó su Kosei, solo se regodeaba por su poder y abusaba de los demás y de él mismo. Y al entender eso, aceptó que nunca más fueron amigos. A lo que avisaría a su madre y que ambos los acompañe. Ahí se termina la vida del musulmán como matón, ya que Inko no solo lo acusó con Mizuki, no, fue más allá, presentó una publicación de Robot de cómo las escuelas favorecen a jóvenes con Kosei poderosos y denigran a aquellos más vulnerables, aprobando el bullying, tachando en etiqueta a la guardería donde iba Izuku. Y así, el musulmán, junto a quienes los apoyaba, fueron arrestados, los jóvenes, fueron a la correccional y los adultos, a la cárcel. Claro que Katsuki lee pero esto, jura que regresará algún día de la correccional por venganza. Cosa que Bash le levanta el dedo medio y le dice que esas palabras, son las de un villano y que él encaja como lo que es él, ya que no da protección ni da esperanzas a la gente, solo causa caos, dolor y destrucción. Después de eso, formarían ambos un nuevo amigo. Y mientras eso pasó, el evento, de donde el sacrificio del cuerpo del plasma estelar, para Tengen, está por llegar y los dos infantes eran conscientes, al enterarse de que hechiceros habitan también en este mundo. Shoji, más entrenado en su poder, creó herramientas malditas como un collar, para ocultar su presencia de los chamanes y además de eso, agujas en bon con somnífero en caso de ser necesario. En el caso de Bash, crearía una espada más grande, que posea las capacidades antimágicas, ya que la energía maldita y la magia, debía de tener el mismo concepto. Creando la primera, siendo Dhamma. Y entonces, antes que los dos hechiceros de grado especial, vayan a proteger a la recipiente, se adelantaría antes de tiempo. Ambos harían que se desmayase, y usando un maniquí con energía maldita, Shoji usa su poder y sangre del Uero para cambiar de lugar, el maniquí adquirió su forma y así Amana y estará a salvo. E instruirse a la Mai que, al ver a ambos niños, pensaran que querían hacerle algo a su joven ama. Pero aclararon que están aquí para salvarla y debía de seguir sus instrucciones. De esta forma se haría otro plan que solo ellos sepan mientras los hechiceros interactúan con el maniquí. Amana y abordará un avión a América con su Mike para terminar esto. Y así, igual que el canon, pasaría lo que sería sus últimos momentos, antes de ser sacrificada. Y ahí, cuando estaban por entrar en el templo para hacerse el sacrificio. Uno de ellos, siendo Satoru Gojo, sería empalado por una katana.
El ataque inicio, este cazador implacable era nadie más ni menos que Toji Fushiguro, espera si el momento exacto para atacar. Suguru envía su maldición en forma de gusano con dientes, a comerse a Toji. Y Geto le dice que se llevaría a Amanari, mientras su maldición lo distraía. La batalla fue brutal, aun siendo el Gojo más fuerte, Toji tenía una velocidad, fuerza y destreza sobrehumanas, eso más el uso de armas malditas ponía en aprietos al Gojo. Más una la cual provocó la anulación de sus rituales, la alabarda inversa. Al atravesar su infinito, pudo apuñalar a Gojo por la garganta, para después bajar con fuerza hasta la altura de su estómago. Luego apuñaló la pierna de Gojo repetidas veces, para terminar en clavar un cuchillo en la cabeza, para así, dejar muerto al hechicero más fuerte. Después siguió, el disparo dentro del templo donde Amanai muere, ante los ojos de Geto quien la convenció de no volverse el sacrificio del nuevo recipiente de plasma. Al ver que Toji estaba ahí, preguntó el por qué estaba aquí, y el mercenario dijo que mató a Satoru Gojo. Y al igual que el canon, su pelea destruyó la mayoría. Y aun con sus maldiciones, Toji poseía armas malditas y aens de una velocidad y fuerza que fue hasta capaz de matar al dragón arcoiris, y dejando con una herida grave en el pecho a Geto de paso. Así terminando la batalla para reclamar el cuerpo de Amanai por la recompensa. Pero, para su sorpresa eso cambió ya que el maniquí de la nada explotaría, y de este salieron unas cadenas malditas que ataron a Toji, creadas por Shoji en este caso. Como sabían que no dialogará por las buenas debía ser por las malas. Arr, ¿qué carajos es esto? Grita Toji al ser atado por esas cadenas, alrededor de toda la destrucción. Te dije que mis cadenas malditas funcionarían, decía una pequeña voz acercándose. Bien, lo admito, sin duda podría ser útil en la captura de nuestros enemigos, decía otra voz infantil. Y al mirar, Toji vería con impotencia como a él, se acercaban dos figuras, pero, para su sorpresa y confusión, las figuras eran solo niños, un pelicastaño y otro pelinegro. ¿Qué hace un par de mocosos aquí? Parecen de la edad de Megumi, fue lo único que salió de sus labios. Para empezar, estos mocosos según tú dices, te atraparon con esas cadenas, en especial si él las creó, decía Bash apuntando a Shoji. Cadenas malditas, decía Shoji haciendo una pose. Por lo cual esas cadenas brillan en rojo, apretando más al Fushiguro. No te molestes en luchar, esas cadenas malditas se adaptan a la fuerza de su presa para ser irrompibles, yo mismo las creé, decía Shoji con algo de orgullo. Eso dejó perplejos al mercenario, ¿quién diablos eran esos mocosos? Pero si te interesa, podríamos ayudarte, en especial con la recompensa de tu presa, decía Bash. ¿A qué te refieres en ayudarme, mocoso? Decía Toji resistiéndose al agarre. Bueno, no es por asustarte pero, no mataste a Satoru, está vivito y coleando y viene aquí de regreso para matarte, debate cortarle la cabeza, decía Shoji. Y lo peor, es que adquirió nuevas habilidades que ni tú sabías, decía Bash. Eso dejó más que choqueado al mercenario, por lo cual empezó a forcejear y moverse más fuerte, pero las cadenas sometieron su fuerza. Mira, sabemos que te interesa el dinero, nosotros también y por eso, te ofrecemos en cómo obtener la recompensa y salir vivo a manos de Satoru Gojo, dime, ¿te interesa un trato? Preguntaría Bash para empezar a hacer su jugada. ¿Porque debería de aceptar? Preguntaría Toji sin estar convencido. En eso, Bash le muestra una pepita de oro puro, cosa que Toji abre los ojos de es mineral caro. Eso interesó al Fushiguro. Además, yo poseo la capacidad de crear objetos malditos con habilidades únicas como esas cadenas, si me pidieses un arma maldita podría hacer una mejor que el clan Zenin, decía Shoji para convencerlo más. Bien, ya me convencieron mocosos, ahora sobre lo de Satoru, preguntaría Toji. Tenemos eso cubierto, decía Shoji sacando otro objeto maldito, siendo el maniquí Teru, un maniquí cuya maldición le permite tomar la forma, apariencia y actitud de una persona en cuanto haya consumido su sangre y solo se desactiva al esta ser herida o morir. Teniendo que recibir cantidades de energía maldita para mantenerse algo con vida en ciertos casos. Bien señor Toji, ¿tenemos un trato? Preguntaría Bash con una sonrisa. A lo que Toji asiente y así, Shoji y Bash, serían socios con el asesino de hechiceros.
De esa forma, Toji Clon tomaría su lugar llevando el cuerpo de Amani falso, obteniendo la recompensa en cheque y eso, pasando la misma pelea que el anime, donde Toji Clon daría más pelea al ser un maniquí, pero al final sería derrotado por el vacío púrpura. Pero en sus últimas palabras, le dice a Gojo que desearía haber vivido con tal de acabar con el clan Zenin, para así influenciar al Gojo en ir en contra de ese clan. Y así, el Gojo se retira y el gusano que tenía Toji, empezaba a moverse, y en eso, es recogido por el Toji verdadero. Bien, ya todo terminó, decía Toji colocándose su maldición en su cuerpo. Pero Toji al ver su clon comenta una cosa. Me sorprende que hayas creado algo así, sin duda los hechiceros experimentados, nunca se les ocurrió hacer eso, decía Toji de esa maravillosa creación. El maniquí al absorber tu sangre es un clon idéntico a ti, así que sí, actúas así, decía Shoji mientras guardaba su maniquí en su bolso, el cual tenía dientes, una maldición mimic para guardar cosas. Bien, ten, es mi número de contacto, en caso necesiten de mis servicios, decía Toji entregando su tarjeta con su número. Gracias, y esto es para usted, decía Bash dando no solo pepitas de oro, sino unos cuantos diamantes. Jejeje, sin duda esto va a ser el comienzo de una linda amistad, decía Toji ante ese dinero. Una duda, ¿es verdad que usted tiene un hijo, ya que si mal no recuerdo al vernos dijo que teníamos la edad de un tal Megumi? Preguntaría Shoji. A lo que se paraliza, y ahora que lo pensaba, debía de cancelar la venta de su hijo. Niño, te agradezco por hacerme recordar que debo cancelar una venta con cierta persona, bueno, nos volveremos a ver, decía Toji despidiéndose con la mano alzada. Bien, lo de seguro debe suceder, así que, no hagamos nada, decía Bash. ¿Y ahora qué? Preguntaría Shoji de quedar en una zona de templo destruida. Regresar a casa y entrenar, no queremos enojar al sensei de nuestra ausencia, decía Bash. Bueno, aunque podría llevarme algunas cosas de aquí, como el cuerpo fresco de Geto, decía Shoji sonriendo forma Mayuri. Tirón de oreja. Ay no, prometiste no hacer eso se queja Shoji mientras Bash se lo llevaba tirándole la oreja. Él no está muerto, así que si quieres el cuerpo muerto de Geto, espera hasta que Kenjaku tome posesión de su cuerpo, sugeriría Bash. Por lo menos deja extraerle sangre como mínimo, decía Shoji. Hazlo rápido, es posible que se esté despertando en este momento, diría Bash de que lo haga rápido. Cosa que eso haría y después saldrían corriendo de ahí. De ahí pasamos a otro salto en el tiempo. Durante ese tiempo, Shoji y Bash repetía la rutina de entrenamiento, 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales, correr 10 kilómetros todos los días y así fue. Aparte, Toji fue a recuperar a su hijo Megumi y a su hijastra Tsumiki. Aparte, Bash fue al clan Zenin para llevarse a una cierta niña, siendo Maki Zenin. A lo que decide dárselo a Toji al ser su único familiar exiliado y que le ayude en su entrenamiento. Y claro, estaríamos en contacto con el rey de la chamba. Pero en el tiempo restante, algo pasaría de igual forma con Bash, digamos que sería su primera amistad. Flashback. Se muestra la escena de un Bash caminando por el parque tranquilo, ya que su sensei Knucklebuster junto con Koichi y Pop Step, habrían salido por la misión de detener la propagación del Trisger, por lo tanto era día libre. Shoji en su caso fue a una chatarrería a por nuevas cosas mientras que Bash fue por otro lado para relajarse. Suspiro, hacía tiempo que no me relajaba, ya que entreno desde la mañana, decía Bash. Ya que durante esos entrenamientos, estaba ganando músculos, a pesar de ser un niño en desarrollo. Sonido de pelota. Decía Bash al escuchar una pelota y decide ir a ver. Cuando llego, vería a alguien jugar con un balón de fútbol. Lo que parecía ser un niño de gorra roja, camiseta negra con pantaloncillos estar jugando solo, usando un árbol como poste. A lo que decide saber quién es. Hola, ¿practicas fútbol? Preguntaría Bash a la persona que juega con su balón. La persona al oír la voz de Bash se voltea. Y al verlo, Bash queda paralizado y con cara de palo. Ya que la persona que estaba jugando con el balón, era una niña. Hola, y sí, bueno, aquí vengo a jugar sola para practicar solamente, perdona si te molestaba, decía aquella chica siendo la cual daba pelotazos. No, de hecho no hay nada de malo, dime, ¿no tienes amigos con quien jugar?
Preguntaría Bash ya que está sola jugando. Ve, bueno, es el que no soy buena haciéndolos. Por cierto, me llamo Charlie, es un placer. Decía aquella niña llamada Charlie. Un gusto Charlie, soy Bash, se presenta Bash a Charlie. Un gusto, Bash. Oye, ¿te gustaría jugar conmigo? Es que estoy cansada de practicar con un árbol y es mejor jugar al menos de 2 personas. Pediría Charlie con balón en mano. Bien, no hay problema y si quieres, te enseño unos cuantos trucos con el balón, decía Bash para jugar con Charlie. Y así empleó el juego, usando 2 piedras como portería. Pero para sorpresa de Bash, Charlie lo humilla 10-0 en el partido, ya que Bash no sabía ni en pedo cómo jugar a este deporte. Ahora viéndose a un Bash en el suelo con ojos en espiral. ¿Estás bien? Pregunta Charlie ya que no vio ni un truco de fútbol. Rayos, ¿dices que no eres buena en esto? ¿Tienes talento para este deporte?, decía Bash apagando el talento de Charlie. Jejeje, descuida, puede que seas malo pero si practicas te volverás un gran jugador. Practicando y practicando todo se puede, eso decía mi papá. Decía Charlie sentándose en el pasto junto a Bash. Entiendo, pero si te digo mi opinión, si participas en los campeonatos de soccer femenino, sin duda ganarías en todas, decía Bash. De veras, mi sueño siempre ha sido volverme una campeona del soccer femenino como mi padre alguna vez quiso, decía Charlie con estrellitas viendo al cielo. Y claramente tengo fe en que lo lograrás, decía Bash con una sonrisa. Sí, lástima que ya no esté aquí, decía una Charlie algo triste viendo al suelo. Oh, lo siento, no pensé que, decía Bash al abrir ese tema. No se murió, digo que está fuera del país por asuntos del trabajo, decía Charlie moviendo sus manos al ver que lo malinterpreto. Sabes Charlie, tú tienes suerte en tener un padre, pero yo, no tengo padre y mi madre, me abandonó por ser un estorbo, respondió Bash. Oh, lo siento por ti Bash-kun, decía Charlie sorprendida y triste por el estado de Bash. Pero aún así, yo no pienso en eso y sigo adelante, ya que elijo que quiere ser y nadie va a reprocharme y si alguien lo hace, solo es un idiota, decía Bash. Jejeje, suenas bastante adulto, ¿sabías? Decía Charlie notando que Bash no sonaba como otros niños. Supongo que se debe a que tuve que madurar rápidamente por el abandono y sobrevivir, respondió Bash para que se crea esa lógica. Bueno, sigamos. Quiero enseñarte algunos trucos, decía Charlie mientras dominaba el balón. Estaré a tu cuidado, Sensei, decía Bash para seguir con Charlie. Fin de flashback. Época actual. Ya a esta altura, los jóvenes ya tendrían unos 14 y 15 años, básicamente unos adolescentes. Ahora enfocándonos en una chatarrería abandonada, donde se oían varios estruendos. Y al mirar dentro, se nota como ahí habían 3 personas entrenando. Un pericastaño de cuerpo robusto enorme, con abrigo negro, cabello largo hasta la espalda, similar a cierto Sanin sapo, con unas marcas rojas en el rostro como pintura de guerra. Shoji en este tiempo ya tenía dominio completo en su chakra, energía maldita, además del mismo crear jutsus nuevos, como también objetos malditos únicos que a veces usaba cuando era necesario, volviéndose un ser de fuerza. Literalmente volviendo un bloque de acero trizas de un golpe. De otro lado se ve como alguien lanzaba una ráfaga de ki desde largas distancias a diferentes objetivos, botellas y contenedores. Y también de manejar los poderes de Gremi, creando espadas, armas de fuego y cortaba y disparaba a sus blancos. Y el responsable sería de un joven de cabello negro de ojos rojos, con un cuerpo fortalecido por el entrenamiento, siendo Bash Yorozu, al tener un cambio en estos años. 56, 57, 58, decía con esfuerzo un peliverde pecoso con sudor, tratándose de Izuku Midoriya, el cual estaría sin camisa y entrenando colgado boca abajo en un poste para hacer abdominales. Los 3 en su sesión de entrenamiento. Qué buen momento para aprovechar el fin de las vacaciones, último día, decía Shoji mientras se tronaba el cuello, ya que, este día era el último en el verano de los 3. Ese sí, es una pena, decía Izuku cansado y respirando profundamente después de entrenar su cuerpo. Sí, aparte Shoji, ¿cómo le va a Alex? Preguntaría Bash. Según Dan y su viaje a América por intercambio, gracias a mí le va mejor y regresará este año a la escuela, decía Shoji de ese detalle.
Después de un cierto día en un torneo de videojuegos que él y ella participaron, no salió nada bien. Ya que Alex recibió burlas de otros chicos. Pero Shoji la defendió ese día, y hasta amenazó con moler a golpes a cualquiera que se ría del público, literalmente mandó a un chico al hospital por decirle vaca. Así Shoji fue vetado de por vida de los videojuegos por conducta. Espero que se haya recuperado de ese día, decía Bash, ya que Alex es una amiga considerable. Espero que me recuerdes, sí, decía Shoji rascándose la cabeza. Oye Bash, y dinos, ¿cómo va tú? Amiga Sokcer, preguntaría Izuku haciendo referencia a cierta chica amiga de Bash. Charlie está ganando su último campeonato, y si lo logra, sería aceptada para representar a la escuela, decía Bash. Ahora que lo pienso, ¿qué será de mis demás amigas, Saotome, Sakura, en qué escuela estarán? Decía Shoji de brazos cruzados de otras amigas. Oye Shoji, ¿qué me dices de hacer uno de los proyectos que estamos ansiosos de terminar? Decía Bash. Ese, dime qué es ese, decía Shoji modo fanboy. A lo que diría lo siguiente. Creo que es hora de crear la fuente de energía que reemplace el combustible fósil, decía Bash. Suspiro, ¿el reactor ARC cierto? Preguntaría Izuku haciendo referencia a cierto objeto que ambos no dejaban de mencionar, revolucionar la sociedad, más energía y eliminar el petróleo como fuente de poder. Sabes que para ello deben reunir muchos materiales, ¿cierto? Por ejemplo, paladio, preguntaría Izuku, ¿y con quién crees que estás hablando? Preguntaría Bash apuntándose a sí mismo. A lo que con su dedo, transforma unas llantas en paladio. Retiro lo dicho, ya pueden proceder, decía Izuku suspirando. Excelente, pero antes, debo reponer a mis amigos Ryuji, Candy Leo, decía Shoji. ¿Quiénes son ellos? Preguntaría Izuku. Son mis músculos, este es Alex y este Donatello, decía Shoji de la nada señalando sus enormes músculos, cada uno con nombre. Dejando a los dos con cara en blanco. No diré nada, bueno, seguimos aquí. ¿O regresemos a casa? Preguntaría Bash. No, hay que arreglar las cosas para mañana, decía Izuku. No quiero ir, me aburro, decía Shoji en un puchero. Bien, vayamos, de seguro al regresar, habrá sorpresas, espero que sea así, decía Bash. ¿Cómo estará Koichi-san en Nueva York? Ya van 3 años desde que se fue a ser héroe profesional, decía Shoji de forma melancólica viendo al cielo. Nota, Koichi al terminar la saga de Vigilantes, se mudará a Estados Unidos a usar sus conocimientos para volverse un héroe profesional en Nueva York, Desky Crawler era su nombre de héroe, y trabajando con el Capitán Celebrity. Sí, pudo cumplir sus sueños, decía Bash con una sonrisa. Outlook por su parte, volvería a ser héroe profesional, y para sorpresa de ambos, fue aceptado en la Academia OA donde es profesor. Irónico, está trabajando junto al héroe Eraserhead, el mismo héroe que lo detuvo en sus actividades de vigilante. Y en cuanto a Pop Step, ella después de una batalla y por sus heridas, decide retirarse de Serigol, pero gracias a un objeto maldito de Shoji para recuperarse, dio su carrera en los cines, y ahora es una estrella y gran actriz en Japón en diferentes películas. Kazuo-san le va bien en su carrera, aunque no pudo confesarse a Koichi, ya que, ella, decía Bash sobre los sentimientos de la ex-idol. Suspiro, es como dice ese rap, un corazón latirá por un amor de verdad, que no pudo hacerse realidad, decía Shoji suspirando. Chicos, se va a hacer tarde, debemos irnos, decía Izuku. Vamos entonces, a nuestro apartamento, decía Shoji empezando a correr. Y así, los tres estarían corriendo de regreso a casa. Continuará.